¿Cómo introducimos la química verde entonces en prácticas de laboratorio? Bueno, desde luego hay muchas posibilidades, ¿eh? Vamos a ver, los laboratorios de química general e inorgánica, no es porque yo sea inorgánico, pero sí que me pregunto, ¿son superiores a los de química orgánica? Y yo diría, bueno, pues según qué cosas sí, aunque desde luego la química verde fue desarrollada y tiene más que ver, y la mayor preocupación es procesos orgánicos. A la hora de enseñar e introducir los conceptos de química verde, la química general e inorgánica para mí sí son superiores. ¿Por qué? Porque es que nos permiten en muy poco tiempo pues ilustrar muchas cosas, simplemente por esa razón. Bueno, empiezo comentando algunas cosas. Ensayos a pequeña escala. Bueno, se pueden hacer cosas como esto, reacciones a la gota, por ejemplo, utilizando, pues eso, un vidrio de reloj, una lámina de plástico también, nos sirve igual que un vidrio de reloj. Y bueno, en cualquier caso, ambos se pueden limpiar después de haberlo usado y ya está. Bueno, recipientes pequeños, pues viales, tubos de ensayo, microcrisoles, eso lo tenemos siempre a mano. Bien, es cierto que también eso hay en cualquier laboratorio, ¿no? Bien, ejercicios. Bueno, pues ejercicios se puede hacer evaluaciones del impacto de nuestros residuos. Por ejemplo, uno dice, yo estoy haciendo una serie de reacciones de precipitación de haluros, pseudohaluros, lo que sea, con nitrato de plata. Y el nitrato de plata que uso es 0,1 molar, a veces incluso 0,05 molar. Bueno, pues entonces, ¿cuánto tengo que diluir una gota de nitrato de plata, o sea, en cuánto agua, para que haya una parte por billón de plata en el vertido? Es decir, para que pueda perfectamente eso decir, venga, que lo tiro a la calle por aquí con un poquillo de agua, ¿verdad? Que no pasa nada, ¿no? Reacciones en disolución. Limpiarlas, por ejemplo, con papel absorbente y tirar el papel a la basura. Bueno, en algunas otras, aunque se han llevado a cabo también a nivel de a la gota, pues la verdad, yo creo que se ve un poco mejor si vamos un poquito más allá y nos movemos en un tubo de ensayo, por ejemplo, pues la lluvia de oro. Pero no hace falta, como os decía antes, en un matraz que es muy espectacular de 1 litro o 2 litros, hacer una gran lluvia de oro metiendo el matraz bajo el agua y tal, todo esto. Bueno, se puede hacer bastante bien con un tubo de ensayo. Y lo mismo ocurre con un termocromismo, con la ventaja del tiempo que se ahorra trabajando a pequeña escala, aparte de materiales, por supuesto. Reacciones que sean sólido-líquido. Bueno, pues si hay emisión de gases, pues un tubo de ensayo, ese nos va a facilitar el calentamiento y nos va a evitar también salpicaduras, reacciones de metales con ácidos, bases, sulfuros, carbonatos con ácidos, etc. ¿No emisión de gases? Bueno, pues entonces si no hay emisión de gases se pueden hacer en un vidrio de reloj. Por ejemplo, formación de sulfuro de mercurio por reacción entre el yoduro de mercurio tan estable y el sulfuro de sodio. O, bueno, pues el cloruro de plata con un tiosulfato sódico para ver cómo precipita inicialmente y luego se redisuelve. Pero esto con las gotas, ¿verdad? O con yoduro de sodio, o reacciones de este tipo, ¿verdad? Si queremos hacer una oxidación de oro o cobre con un cianuro y aire, bueno, eso se puede hacer en un vidrio de reloj. Reacciones o cambios en estado sólido. Bueno, pues aquí nos podemos ir, va muy bien hacerlo en capilares. Yo aquí he puesto los ejemplos del termocromismo del yoduro mercúrico o el iodomercuriato de cobre o el mercuriato de plata, pero también, por ejemplo, bueno, pues el azufre, cómo evoluciona el azufre. Yo el azufre, desde luego, lo veo mejor en un tubito de ensayo, me parece demasiado pequeño un capilar. Supuesto que no utilizamos microscopios y demás, Bueno, microcrisoles también, ¿verdad? Para descomposición térmica de carbonatos, formiatos, nitratos, cantidad de sales. Incluso se pueden, diríamos, detectar algunos de los gases que se producen en esa descomposición en crisoles pequeñitos, ¿verdad? Y no nos olvidemos de esto, que es que microescala es muy importante porque microescala implica eso, reducción de residuos en el origen. Bueno, si vamos a hacer no solamente ensayos de reactividad, sino también síntesis, vamos a preparar compuestos, a veces elementos, del tipo que sea. Bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es pensar si podemos introducir nuevas prácticas o nuevas variantes de síntesis, experimentos más breves a fin de cuentas. Bueno,
Ejemplo. Por ejemplo, uno prepara el gas clorhídrico, cloruro de hidrógeno, para lo que sea. ¿Cómo? Pues se viene preparando con sal, ¿verdad? Cloruro sódico y ácido sulfúrico. Eso es lo clásico. O a veces con el ácido clorhídrico del 35-37% y ácido sulfúrico concentrado. Esas son las formas que aparecen en cualquier libro. Bueno, pero se puede preparar de una forma no solo, menos peligrosa, sin ninguna duda, porque no hay que andar con el sulfúrico concentrado, se puede andar, con cloruro cálcico y el clorhídrico sí concentrado, pero no es lo mismo que el sulfúrico concentrado, ¿verdad? Cloruro cálcico anhidro. Bueno, pues el cloruro cálcico anhidro quita el agua al ácido clorhídrico y entonces libera el cloruro de hidrógeno. Bueno, es una variante interesante, desde luego, que se puede introducir y que se debería de introducir cuando uno quiere generar cloruro de hidrógeno. Bueno, yo lo introduje hace muchos años y lo publiqué y demás. Bueno, experimentos minimizando la generación de residuos. Bueno, pues, por ejemplo, uno quiere preparar yoduro de cobre, pues porque lo usa luego como catalizador en química orgánica para darlo para cual. Bueno, uno dice, ¿y por qué no lo preparo por reacción de cobre con yodo en vez del procedimiento descrito en cualquier parte, que es el sulfato de cobre, por ejemplo, con yoduro sódico y con mejoras, que es con tiosulfato para que reduzca el yodo a yoduro y se aproveche todo? Ya, pero también, así y todo, aparece mucha porquería, mucho subproducto indeseable. Bueno, ¿y lo puedo hacer con cobre y yodo? Pues sí que lo puedo hacer con cobre y yodo si he hecho mano de algún artilugio y demás. Claro que lo puedo hacer. Incluso lo veremos en cualquier momento como preparación. O, por ejemplo, uno prepara, cloruro de plomo. Y entonces dice, lo normal es coger nitrato de plomo y utilizar ácido clorhídrico o sal, cloruro sódico, ¿verdad? Para que precipite el cloruro de plomo, que es poco soluble en agua. Un poco más que el yoduro, pero poco soluble. Sería la forma descrita habitualmente, ¿ya? Pero la cuestión es, ¿y por qué no aprovechamos que el clorhídrico ataca sin problemas al óxido de plomo, tanto litargirio como masicote, cualquier forma, lo disuelve en caliente y luego al enfriar cristaliza suavemente el cloruro de plomo? Claro, pues introducimos una variante como esta, superior a esta otra, desde el punto de vista de limpieza, ¿verdad? Bueno, cosas que podemos también hacer: preparar elementos y compuestos a partir de fuentes alternativas a las que usamos habitualmente en los laboratorios. Por ejemplo, ¿por qué no usamos metal de chatarrería? Cuando uno quiere preparar compuestos de hierro, de cobre, de plomo, de zinc, de aluminio, si uno quiere prepararlo y a nivel de una cantidad apreciable, por la razón que sea, pues no sé, o porque está en el Paupérrimus Lab y es pobre el laboratorio, pues siempre puede acudir a buscarlos en la chatarrería. Incluso les puede encontrar con suficiente pureza, suficientemente fiables. O sea, muchos canalones de zinc que andan por ahí tirados, yo los he utilizado, trozos de canalón de zinc para fundir el zinc, que queda muy bonito, y luego hacer química del zinc, queda muy bien, por ejemplo, ¿verdad? El plomo también se puede encontrar en trozos de cuando se desmontaron, pues cantidad de casas tenían conducciones de plomo, ¿verdad? Y fueron cambiadas por PVC. Bueno, se podía encontrar fácilmente en chatarrería plomo, prácticamente gratis, y preparar química del plomo, sin problemas. En cobre ocurre lo mismo, tenemos todos conductores y demás, hierro igual. Bueno, residuos de laboratorio que podamos utilizar como fuentes alternativas. Ejemplo, yo he preparado yoduro de plomo. ¿Lo puedo utilizar para preparar otros compuestos de plomo? Pues por supuesto que sí. Lo puedo utilizar para preparar otros de plomo y lo puedo utilizar como fuente para preparar yodo, claro. Y puedo utilizar los halogenuros de plata, claro. Puedo recuperar la plata de los halogenuros y poner a punto experimentos de ese tipo. Vamos a preparar plata a partir de halogenuros de plata que he recogido, por ejemplo, de muchas reacciones que hice, evaluaciones tipo MOR, por ejemplo, o halogenuros de talio, exactamente igual. O aprovechar productos que están durmiendo en el almacén por años, por décadas, que uno no sabe qué hacer con ellos y que uno está pensando, esto tiene que ir, que me lo retiren y que se lo lleven al almacén de productos tóxicos. Por ejemplo, pienso en el minio. El minio, que fue importante en su día, pues ahora es muy poco y uno puede tener una cantidad importante de minio. Pues uno puede tirar de química de plomo con el minio, de forma estupenda y tal.
O uno puede tener fosfatos o arseniatos en el almacén que no usa para nada. Bueno, pues también puede hacer química de ese tipo de sales. Bueno, voy a parar aquí para no eternizarme, luego preparo otro vídeo relacionado.